Tiene la palabra el asambleísta Fernando Bustamante. Muchas gracias. Señoras, señores asambleístas, señor presidente. Nos toca discutir en este momento la aprobación legislativa para la ratificación del protocolo adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre compromiso con la democracia. Más allá de las circunstancias particulares que alentaron a la comunidad subregional a adoptar este instrumento, del cual, por cierto, el Ecuador también es parte, yo quisiera hacer presente a la consideración de ustedes algunos hechos y sobre todo un contexto de qué se trata este protocolo y en qué marco se ubica. En los últimos años o décadas, muchos organismos regionales y subregionales de integración han ido adoptando sendas cartas democráticas o su equivalente. Se trata de instrumentos internacionales que tienen por objeto implementar y sentar el fundamento de una doctrina que sostiene que la democracia y la persistencia de sus instituciones son interés de la comunidad internacional. O sea, hoy en día nadie sostiene ni puede sostener que la vigencia de la democracia o su no vigencia sea algo a lo cual la comunidad internacional deba o pueda ser indiferente. Que la soberanía de los estados tiene ciertos límites. Estos, entre otros, el cumplimiento de ciertas normas de respeto a las instituciones representativas y participativas, a los derechos ciudadanos e incluso, en algunos casos, los derechos humanos. Y así vemos, por ejemplo, que el Mercosur establece en 1998 el protocolo de Ushuaia, que establece que los países miembros tendrán la facultad, eventualmente, de tomar una serie de medidas en el caso que alguno de ellos viera perturbado el normal desenvolvimiento de sus instituciones democráticas. Asimismo, la Comunidad Andina de Naciones estableció también en el mismo año de 1998, en Oporto, un compromiso de la comunidad andina con la democracia que va en el mismo sentido del instrumento del Mercosur. El 11 de septiembre del año 2001, la Organización de Estados Americanos estableció la Carta Democrática Interamericana, que da una serie de facultades, y ya voy a hablar de qué tipo de facultades se trata, porque en general siguen un patrón similar, a los integrantes para tomar medidas cuando un Estado miembro se halle en situación de perturbación severa de su orden constituido. Y en otros continentes existen también medidas similares. Por ejemplo, la Unión Africana estableció en Etiopía, el 30 de enero del año 2007, la Carta Africana sobre la Democracia. Y así sucesivamente tenemos también acuerdos de la Unión Europea en el sentido de considerar la naturaleza democrática de aquellos países con los cuales la Unión Europea tiene acuerdos o tratados. Cuando el Tratado Constitutivo de la UNASUR fue firmado el año 2008 y entró en vigencia a fines del año 2010, fue evidente que había también un vacío, una carencia en el ordenamiento. Si el Mercosur, si la Comunidad Andina, si la Organización de Estados Americanos, por solo citarlas de la región o del hemisferio, tenían estas cartas o acuerdos, parecía raro que el UNASUR, siendo un proceso de integración todavía más avanzado y fuerte que los anteriores, no tuviera un equivalente. Este protocolo adicional al Tratado Constitutivo de la UNASUR ha sido firmado por la totalidad de los Estados miembros, independientemente de su orientación ideológica o de la tendencia política de sus gobernantes. Básicamente, lo que contempla este protocolo es que en caso de que se produzca un fenómeno en donde la supervivencia de las instituciones democráticas de uno de los Estados miembros
se vea en serio peligro, los estados, los demás miembros de la UNASUR, tendrán la facultad para tomar una serie de medidas destinadas precisamente a evitar que ello ocurra o a acelerar el retorno a la normalidad constitucional cuando ello sea el caso. Por decirlo y por repetir los textos del protocolo, quiero subrayar en la naturaleza de lo que aquí se establece. Dice que el presente protocolo se aplicará en caso de ruptura o amenaza del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos. ¿Y cuáles son las facultades que el protocolo le da a los Estados miembros para poder enfrentar una situación así? Básicamente contempla 5 posibles acciones. En primer lugar, la suspensión del Estado afectado del derecho a participar en los distintos grupos e instancias de la UNASUR, así como el goce de los derechos y beneficios de Estado miembro conforme al Tratado Constitutivo de UNASUR. Contempla también la posibilidad del cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión y o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros. Promover la suspensión del Estado afectado en los ámbitos de otras organizaciones regionales e internacionales. D. Promover ante terceros países y o bloques regionales la suspensión de los derechos y beneficios del Estado afectado derivado de los acuerdos de cooperación de los que fuera parte, amén de, literal E, adopción de sanciones políticas y diplomáticas adicionales. Quiero recalcar que este instrumento no constituye, como tal vez en algunos círculos se ha sugerido, una carta de autoprotección de los jefes de Estado de los países integrantes. Lo que se protege es el orden constitucional, de tal forma que si el culpable o el causante de la perturbación fuese un presidente o cualquier otra función del Estado, el protocolo se aplicaría exactamente como aquí se haya redactado. En otras palabras, al ratificar este protocolo adicional, el Ecuador se ve envuelto en un sistema o en una institucionalidad regional sudamericana frente a la cual tiene que responder de la plena vigencia de su orden constitucional, de sus principios, prácticas y valores democráticos. Esta es la realidad que vivimos hoy en día en el mundo. Ya la democracia y su vigencia no es un asunto interno o privativo de la soberanía exclusiva de los estados. Cada vez más son más los estados y organismos regionales de integración, organismos multilaterales, que incorporan estas cartas democráticas. Es más, no se extrañen que en un futuro no muy lejano, otros tipos de derechos, aparte de aquellos que están vinculados a la vigencia del régimen democrático, también empiecen a incluirse en ciertas cartas. Por ejemplo, el gobierno de Chile, al ratificar el presente protocolo, fue más allá. En una especie de reserva aprobada por el Congreso chileno, se indicó que en lo que a Chile respecta, no solo se trataba de la vigencia de las instituciones democráticas, sino de la plena vigencia de los derechos humanos internacionalmente reconocidos por los países de UNASUR. Y esta jurisprudencia chilena en el futuro seguramente va a empezar a expandirse, como a su debido tiempo también la universalidad de la democracia se fue expandiendo. Más adelante tal vez incluso tendremos cartas o protocolos adicionales que nos obligan al respeto de nuevas generaciones de derechos. Pero esto es un precedente, significa que el Ecuador va a responder ante Sudamérica, ya no solo ante la CAN, ya no solo ante la OEA, sino ante la UNASUR, de la vigencia de su ordenamiento democrático y de su constitución, como asimismo frente al Ecuador todos los Estados miembros. La ratificación de esta carta, por un lado, significa protección adicional de nuestra democracia,
porque le da la garantía de la comunidad sudamericana. Pero también, quiero que lo vean desde este otro punto de vista, aumenta la obligación del Ecuador frente a la UNASUR de mantener su régimen democrático y constitucional y la plena vigencia de los derechos ciudadanos. Por ello es que nos parece importante dar un mensaje, especialmente en una situación en la cual es necesario defender más que nunca el ordenamiento democrático de nuestra región, dar un mensaje de que Ecuador, al igual que Perú, al igual que Chile y al igual que Venezuela, que ya ratificaron este protocolo, está dispuesto a vivir bajo sus preceptos, cumplir sus obligaciones y someterse a esta legislación internacional. Más allá de las circunstancias que a veces nos ciegan, porque en un caso este protocolo podría aplicarse como fue aplicado recientemente en el caso de Paraguay, donde la UNASUR de manera unánime aplicó este protocolo al caso de Paraguay, estableciendo algunas de las 5 tipos de medidas, no todas, que contempla el protocolo. En este caso fue tal vez un gobierno de centro-izquierda el que fue atacado por lo que todos los países de la región calificaron, sin excepción, como un golpe de Estado. Pero el día de mañana puede ser cualquiera otro de cualquier otro signo ideológico, o podría ser cualquier estado en el cual se produjera una perturbación de este tipo, venga de donde venga, sea quien sea la función, actor o sujeto político que pueda ser el causante originario de esta situación. Esta es una norma que no tiene apellido ni tiene destinatario. Es una norma universal, es una norma de aplicación general y es una norma imparcial. No podemos, a mi juicio, votar en función de la última coyuntura, de a quién benefició presuntamente en última instancia, en la última vez. Es una norma, como digo, que no tiene anteojeras ideológicas. Se trata de crear un estándar sudamericano que sea exigible y que todos los estados deban cumplir en materia de vigencia de la democracia. Ya, por supuesto, a través de mecanismos exigibles. Yo les pido, por favor, que lo consideren desde ese punto de vista y que lo aprueben, que demos el visto bueno para que el Estado ecuatoriano ratifique este protocolo adicional y se someta a sus exigencias y a la fiscalización de sus pares en la región respecto a su constitución. Más allá, insisto, de la coyuntura de que en una ocasión podría ser aplicado en favor de un régimen de tal o cual signo ideológico y en otra ocasión podría aplicarse en beneficio de un régimen de tal o cual otro signo ideológico. Que en una ocasión sea para defender a un presidente en peligro de ser derrocado, pero en otra ocasión será para defender a una legislatura en peligro de ser disuelta abusivamente o a una judicatura en similar situación. Por lo tanto, me remito pues al buen criterio y a la colaboración de todos los asambleístas y les pido por favor que consideren favorablemente aprobar este tratado. Muchísimas gracias, señor presidente, señores asambleístas.